Muy buenas tardes, un gusto saludarlos, espero que estén de maravilla. En un instante comenzaremos la clase, unos 10 minutos, demos espacio a que puedan ingresar todos los participantes y en unos 10 minutos estaremos iniciando. ¿Me pueden confirmar si están escuchando correctamente, por favor? Sí, señor. Buenas Perfecto, tardes, profe. muy buenas, un gusto. Entonces, para en unos 10 minutos iniciamos. Muchas gracias.
Un cordial saludo para todos los que están en tiempo real con nosotros. También un saludo para aquellos que posteriormente estarán observando el video. Me confirman, por favor, si tienen buen audio, si tienen buen video. Sí, señor. Excelente. Bien, entonces esta es verdaderamente la primera clase que vamos a tener de contenido como tal. La otra fue de una manera muy breve la presentación. Permítame, esto es. Pruebas de silogismos por diagramas de Venn-Euler. Vamos a comenzar con pruebas de silogismos. Esa es la idea en esta noche. Comenzar con pruebas de silogismos. Muy bien. Entonces, para poder hacer esto, quisiera que usted, supongo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Creo que todos la están viendo. Perfecto, muy bien. Dado que ya la están observando, entonces comencemos con un detalle importante. Hagamos como una revisión, un pequeño análisis y miremos aquí algunos asuntos interesantes. Cosas que terminamos en la sesión anterior como un par de preguntitas que quedaron en el aire y que ahora nos pueden servir. Tenemos varias ideas que queremos resolver. Ideas como, ¿qué es una proposición simple o atómica y qué es una proposición compuesta o molecular? ¿Qué es un conector? Ideas como, ¿qué es un silogismo? Ideas como, ¿qué es un diagrama de Venn? Entonces, para poder comenzar con esto, vamos desde lo más básico. ¿Quién me quiere recordar, por favor, qué sería un silogismo? ¿Alguien me quiere recordar qué es un silogismo? Profe, son dos premisas y una conclusión. Muy bien, entonces, un silogismo es un tipo de argumento, ¿verdad? Se caracteriza este tipo de argumento porque por lo general tiene dos premisas, una conclusión. En ocasiones puede tener de pronto más de dos premisas, pero lo que sí no debe ocurrir es que tenga una única premisa. A veces se podría dar ese fenómeno, pero solo cuando se sobreentiende, ya damos por entendido, ya damos porque comprendemos perfectamente cuál es la otra premisa. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, no es un argumento deductivo, pero pues solo para que pongamos un ejemplo del día a día, un ejemplo coloquial. Si dijéramos, vamos a ver que no vaya a estar esa persona acá, ¿habrá algún Tomás? Miremos que no haya un Tomás, creo que no vi Tomás. No hay Tomás, bueno, entonces puedo poner a Tomás de ejemplo. Dijéramos, Tomás es un hombre, por lo tanto Tomás es polígamo. Por no decirle perro, pues, ¿no es cierto? Que es el término que por lo general se utiliza, me disculpan la expresión, pero coloquialmente se le dice, fulanito es un hombre, por lo tanto es polígamo o es un perro. No digo que mujeriego porque en un mundo tan amplio puede ser diversa la elección, pero que es, que tiene varias parejas, en todo caso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la premisa que se sobreentiende ahí? Solo utilizamos una premisa. Dijimos, Tomás es un hombre, por lo tanto, Tomás es polígamo. ¿Cuál sería la premisa que dimos ahí por sobreentendida? Pueden decir. Todos los hombres son perros, profe. Eso, exactamente. Exactamente. Eso diría, no es un argumento deductivo que conste, no es deductivo. Los que vieron lógica 1 se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que en este caso dista de ser un argumento deductivo, de pronto a lo sumo inductivo si se le dan, por ejemplo, argumentos y elementos para sustentarlo de tipo genético, cultural, social, etcétera. Pero con un solo contraejemplo, con que un solo hombre no caiga en esa condición, no podremos decir que todos los hombres son polígamos, ¿no es cierto? Si uno solo no lo cumple, no podríamos decir que todos. Ya se caería la regla. No sería una regla como tal. Bien, entonces, pero es un ejemplo de argumento. Tendríamos un entinema cuando todas las personas en su mente comprenden que el pedacito que falta se da por entendido. Entonces, cuando nosotros decimos Tomás es un hombre, por lo tanto Tomás es polígamo, todos entendemos que el fragmento que falta, que es la premisa mayor, todos la tenemos en la mente. Todos los hombres son mujeriegos. Se aplica en muchísimos casos, algunos
que son poco serios como este, ¿no es cierto? Pero también en casos serios. Por ejemplo, ahí sí podemos tomar un caso de cualquiera de ustedes porque no va a ser vergonzoso ni nada por el estilo. Diríamos, Alejandra es un ser humano, por lo tanto, Alejandra es mortal. ¿Cuál es la premisa mayor que omitimos en este caso? Teníamos la segunda premisa, la menor, la de Alejandra. ¿Cuál sería la mayor? Que todos los hombres son mortales. Todos los hombres mortales. Que todos los seres humanos se mueren. Perfecto. Todos los seres humanos mueren, todos los seres humanos son mortales. Como lo prefieran, ¿no es cierto? Adornémoslo como deseemos. Pero esa es la premisa 1, un entinema. Entonces, ¿qué es un silogismo? Es un tipo de argumento, por lo general de dos premisas. Hay ocasiones donde hay silogismos más completos, pero por lo general un silogismo es de dos premisas y una conclusión, nunca de una. Si es de una, es porque sobreentendemos la otra, pero está ahí, aunque sea tácita, aparece. Entonces, de las dos premisas se deriva de manera, ¿será necesaria o será posible la conclusión? Si está bien hecho, obvio, si está bien hecho. Si está bien hecho el silogismo, la conclusión se deriva de manera necesaria o posible. Profe, sería de manera necesaria, ¿no? Porque Sí. la posibilidad deja cabida para que sea un error, para que Perfecto. no se cumpla. Perfecto. Entonces, si es un argumento, un silogismo bien construido, por eso el de los hombres perros era un ejemplo gracioso, pero no era como tal un silogismo perfecto, solo una aproximación, ¿sí? No era perfecto. Entonces, son simplemente los típicos chistes o comentarios sexistas que existen también. Dicen lo mismo que a las mujeres les gusta el chisme, una cantidad de cosas. Son simplemente chistes que podríamos sacar desde un argumento del sentido común, pero no es un silogismo perfecto. Silogismo perfecto como el que dijimos, todos los hombres son mortales, una premisa que hasta ahora es comprobable, ¿no es cierto? A menos de que alguno de ustedes sea el conde de San Germain o Cagliostro y diga que es eterno. Pero entonces, todos los hombres son mortales, hasta ahora es algo comprobable. X, cualquiera que sea el caso, cualquiera de ustedes, o si son varios, X es mortal, por lo tanto, X es un hombre, por lo tanto, X es mortal, es un argumento bien construido, es un silogismo bien hecho. Bueno, eso es lo primero. Recordemos que un silogismo se deriva de manera necesaria, tiene dos premisas, llega a una conclusión. Bien, eso es un silogismo. En un instante profundizamos en recordar cómo está construido el silogismo. Bien, vamos ahora a otro punto. ¿Quién recuerda qué es una premisa? Una proposición simple. Y si se acuerda qué es la compuesta, también me la puede decir. Pero por lo menos recordemos que es una proposición simple. ¿Quién me lo quisiera decir? Les doy una pista, no tiene que ver con que le falte sal ni azúcar. Joana nos dice, tiene una sola aseveración. Bien. Nos dice Luz Ángela, son aquellas que se pueden dividir. Estas dos afirmaciones son contradictorias. Entonces no podríamos decir que sean lo mismo, a menos que Luz Ángela quiera definir otra cosa. Luz Ángela, ¿estás hablando de proposiciones simples también? Porque son contradictorias entre las dos. Solo una podría tener la razón, a menos de que sean dos cosas distintas. Joana nos dice que la simple tiene una sola aseveración. Luz Ángela, ¿tú nos estás hablando también de la simple? De las simples. Luz Ángela nos dice que las simples se pueden dividir. Entonces, estas dos opiniones son contradictorias. Solo una de las dos tiene la razón. En proposiciones categóricas vimos eso. Solo una de las dos puede tener la razón. ¿Cuál de las dos será la apropiada? Yo creo que la de Joana, profe. Solo tiene una aseveración. Esa es la proposición simple. No hay problema con equivocarnos, pues para eso estamos, ¿no es cierto? Para aprender. Entonces, las proposiciones simples solo tienen una afirmación. La definición que nos había dado Luz Ángela nos sirve, pero para las compuestas. Son aquellas que se pueden dividir. Esa sí puede servir. La que nos dice Luz Ángela, aquellas que se pueden dividir son las compuestas. Bueno, ¿y en qué se dividen? ¿Qué es lo que las une?
Porque esa es la clave. ¿Qué es lo que las une? ¿Qué sería aquello que une una proposición simple con otra para que se vuelva una proposición compleja, compuesta, molecular? ¿Qué es lo que los une? ¿Un conector, profe? Un conector, claro que sí. Un conector lógico, perfecto. Esto es lo que los une, un conector lógico. ¿Qué conectores lógicos recuerdan? El y, o, sí y solo sí. Muy bien. Entonces, los conectores que utilizamos por lo general pueden estar todos implícitos en estas simples palabras genéricas, categorías, en donde tenemos conjunciones. Pero, si no, todas esas caben en conjunción. Disyunción, la O, la que separa tajantemente. ¿Sí? Esa es la disyunción. Tenemos también implicaciones. Si tal cosa, entonces se da tal otra. Eso es una implicación. Si llego a conseguir dinero, me compro los boletos de cine, la casa, el tiquete, bueno, lo que sea, no sé. Cada uno le pondrá el contenido que quiera, pero es una condición. Si X, entonces Y. Listo. Y de allí pasamos a los bicondicionales, que va de lado a lado, sí y solo sí. Entonces, miren que es distinto. Pensemos un momento esto, por simple lógica. Es igual decir, inspeccionémoslo y analicémoslo, es igual decir, si consigo plata, voy al cine, si me pagan hoy, voy al cine, si me pagan hoy, voy al cine, es lo mismo que decir, voy al cine si y solo si me pagan hoy. ¿Es idéntico? ¿O hay alguna categoría de diferencia un grado de diferencia entre uno y otro? Es diferente, profe. ¿Por qué? ¿Por qué sería diferente? Porque si usted dice si me pagan voy, si me pagan hoy voy al cine, pero puede que usted le paguen y no vaya. En cambio el otro dice solo si me pagan hoy voy al cine. Bueno, Si no le pagan, pues no va. estás muy caliente la aseveración que das, pero tuviste un pequeño lapsus que se puede mejorar, algo pequeño. ¿Alguien más nos quiere? De pronto nos profundiza. De pronto, profe, al decir que si me pagan hoy voy al cine, está como abriendo una posibilidad a otras posibilidades. En cambio, el sí, solo sí es como que sentencia de que sí, solo sí le pagan, va al cine. Ya como que lo sentencia. Bien, miren que hay un detalle importante. El detalle importante es que la primera de las explicaciones que nos dijo nos dio la posibilidad de que se cerrara la primera, pero es más bien que se cierre la segunda. Vamos a analizarlo cómo. Eso es muy sencillo. Vamos a verlo. Si yo digo, si me pagan hoy voy al cine, estoy implicando, cuando me entre dinero de pago, me comprometo a ir al cine. Si me entra dinero de pago, me comprometo a ir al cine. ¿No es cierto? Ese es el compromiso que puse. Si me entra dinero de pago, voy al cine. Pero no me estoy cerrando otras posibilidades. ¿Cuáles son las otras posibilidades? Me puedo encontrar un tiquete, puedo participar en un concurso, puedo tener un amigo que me deje entrar o una persona que me invite. Entonces, hay otras opciones para que se cumpla la condición. Por eso, cuando vimos el modus ponens, que ahora lo vamos a ver mucho mejor, pero en lógica 1 se vio de una manera superficial. Cuando vimos el modus ponens, decíamos, la condición, si hoy se acaba la cuarentena, voy a desquitarme de no haber podido salir nunca. Se acabó la cuarentena, entonces se cumplió la condición que yo puse, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición que yo puse? Si se acaba la cuarentena, me voy a desquitar de no haber podido salir nunca. Voy a ir así, voy a ir a todo. Entonces, si acaba la cuarentena hoy, me voy a desquitar. Como se cumplió la condición que puse, que es acabarse la cuarentena, entonces se debe seguir la conclusión. Bien, hasta ahora lo que los dos dijeron, perfecto. Pero hay un detalle. El detalle es que se puede llegar a la conclusión por otro medio. Y voy a poner un ejemplo que sea más preciso para eso, ¿no es cierto? Un ejemplo más preciso para eso sería, si se me acaba la timidez, salgo con esta persona que me atrae tanto. ¿Salió con la persona, se le tuvo que haber acabado la timidez? No, profe. No necesariamente, porque puede que la persona lo hubiera invitado, puede que por casualidad alguien hubiera conectado entre los dos, que le hubiera mandado un mensaje y no que se le hubiera acabado la timidez, sino que hubiera sido algo escrito, bueno, cualquier otra cosa. Entonces,
Cuando se da la condición, debe darse la conclusión, pero no es el único modo en el que se dé. Entonces, cuando yo digo, si me pagan, voy al cine, cada vez que se cumple la condición debe darse la conclusión, pero la conclusión no se va a dar exclusivamente por eso, se puede dar por otras causas. Entonces yo puedo ir al cine por múltiples factores, puedo salir con la persona por múltiples factores, ¿no es cierto? Puede haber múltiples factores que me lleven y me encaminen a ello. En cambio, cuando yo digo, voy a cine sí y solo si me pagan hoy, estoy diciendo que exclusivamente si me pagan voy a cine. No hay ninguna otra manera de que yo vaya a cine. Solamente voy a cine si me pagan hoy. No hay ningún otro mecanismo para lograr esto. Entonces, aquí podemos ver que hay una diferencia, ¿no es cierto? Eso es como la diferencia fundamental. Ya recordamos algunas ideas. Eso es con el sí, solo sí. Entonces, cuando yo digo sí, solo sí, estoy diciendo exclusivamente. Voy a cine exclusivamente si tal cosa. Si no, no. Bien, eso es. Entonces vamos a recordar un poco esto. Quiero que recordemos un poco para que podamos pasar a los diagramas de Venn. Es solo una forma de recordar, es algo muy sencillo. Estoy seguro que ustedes lo van a tener muy presente, pero hay que refrescar estas nociones para poder pasar a estos primeros tipos de pruebas. ¿Cómo probamos los silogismos? Los probamos por diagramas de Venn. Hay otro tipo de argumentos que tienen otras formas de prueba, pero los silogismos se prueban por diagramas de Venn específicamente. Permítame que voy a subirle la presentación para que podamos recordar. Nina, muy buena la pregunta que realizas porque nos ayuda a ejemplificar lo que acabamos de decir. Cuando nosotros afirmamos, si hoy se acaba la cuarentena, voy a desquitarme y voy a salir a la calle por todo el tiempo que estuve encerrado, ¿es una proposición simple o es compuesta? ¿Es atómica o es molecular? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo la ven? Yo considero que es compuesta, profe. No escuché muy bien. ¿Consideras que qué, perdón? Que es compuesta. Es compuesta, en efecto, es compuesta. ¿Por qué? Porque hay un conector lógico que está uniendo los dos contenidos, está uniendo allí dos proposiciones. ¿Cuál es el conector lógico? Es, si se da tal cosa, entonces ocurre tal otra. Si se acaba la cuarentena, entonces me iré a cine o de fiesta o lo que sea, no lo sé, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el ejemplo. Si se da esto, entonces ocurre aquello. El sí entonces es un conector, eso lo convierte en atómica. O si yo digo voy a cine exclusivamente si y solo si tengo dinero, en ese caso es una proposición molecular. También es molecular, no es simple. ¿Cómo es una simple? Muy sencillo. Los hombres son mortales o todos los hombres son mortales. Otra proposición simple que habíamos mencionado ahora, fulanito es un hombre o los hombres son polígamos. Bueno, hay una cantidad de cosas que son afirmaciones, una sola afirmación, que tienen solamente la relación de categorías en un solo tipo, en un solo nivel. Por ejemplo, digas el caso de una frase, ya después miraríamos el contenido de verdad, ¿no es cierto? Pero miremos el caso de una frase, por ejemplo, como la que lanza, comparemos la de Hobbes con la de Rousseau. El hombre es bueno o el hombre es malo por naturaleza. Entonces, ya tendríamos que contrastarlo y mirar si realmente es informativo o no. Pero esas son simples. A primera vista, eso es de cualquier manera una proposición simple. El hombre es bueno, es una proposición simple.
Y es universal en este caso, como nos dice Giovanna, porque cuando digo el hombre equivale a todos los seres humanos que existen, ¿no es cierto? Cuando digo el hombre es malo, como lo plantearemos con Hobbes, que solamente se comporta de manera apropiada cuando hay temor de un castigo o cuando la sociedad así se lo impone, en ese orden de ideas, cuando decimos el hombre es malo, también en ese caso sería una proposición universal y que es atómica, simple, sencilla. Es solo una. Entonces, permítanme un instante. Vamos a ver aquí las partes del silogismo. Listo, aquí está. Aquí está. Les voy a presentar esta parte del silogismo. Perfecto, ya volvieron a ver mi pantalla, ¿verdad? O están a punto de verla de cualquier modo. Listo, sí, señor. Perfecto. Vamos a recordar el silogismo. Para que podamos llegar a cómo probar un silogismo por diagramas de Venn-Euler, recordemos el silogismo. El silogismo tiene una forma especial, tiene una forma particular. Entonces, ¿qué reglas hay del silogismo? No se las tienen que aprender de memoria, pero es muy bueno para recordarlo. Para que lo recordemos, va a ser mucho más fácil verlo así. Consta de 3 términos. Entonces, término mayor, término menor y término medio. El término medio jamás pasa a la conclusión, es decir, el término medio solamente está en las premisas. Es un conector de premisas. El término medio me va a conectar premisas. No un conector lógico, no. Es un elemento que conecta las premisas, pero no es un conector lógico. Ningún término tendrá mayor extensión en la conclusión que en las premisas. Entonces, si tengo una premisa, 2 premisas particulares, no puede ser universal la conclusión. Si tengo 2 premisas negativas, no puedo sacar una afirmativa. Ya vamos a ver ejemplos de esto. El término medio debe ser por lo menos una vez universal. Bien. Las 2 premisas particulares no dan una conclusión, entonces no podemos tener 2 premisas particulares. Debe haber por lo menos una universal. 2 premisas negativas no dan conclusión, debe haber por lo menos una afirmativa. 2 premisas negativas no pueden dar una negativa. 2 premisas afirmativas no pueden dar una negativa. Pero esta es la más importante. Bueno, hay 2 importantísimas. 1, el término medio siempre tiene que estar en las premisas, nunca en la conclusión. No se les puede olvidar. Esa es importantísima. Es así, el término medio solo en premisas. Y la conclusión siempre sigue a la parte más débil. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una premisa afirmativa y una negativa, ¿cómo será la conclusión? ¿Afirmativa o negativa? Si sigue la parte más débil. ¿Qué me dicen ustedes? De pronto negativa, profe. Sigue la parte más débil, ¿verdad? Entonces, si tengo una afirmativa y una negativa y siempre va a seguir la más débil, va a seguir a la negativa. Si tengo una universal y una particular, ¿la conclusión va a ser universal o particular? Particular. Porque sigue la parte más débil. Y además habíamos acabado de escuchar otra clave que nos decía, si yo tengo unas conclusiones de un alcance pequeño, unas premisas de un alcance pequeño, la conclusión no puede ser mayor que las premisas. Entonces, siempre sigue la parte más débil. Ahora, si yo tengo una universal negativa dentro de las premisas y una particular afirmativa, ¿cómo será esa conclusión? Universal negativa. Tenemos universal negativa y particular afirmativa. ¿Cómo me dices que? Universal negativa, profe. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí sería negativa, pero no universal porque sigue la parte más débil. Entonces, claro, la parte más débil es la parte más débil siempre es la particular, independiente de que sea positiva o negativa, la universal. Entonces van a tomar ustedes las 2 características más débiles. Es particular y es negativa. Se toman las 2 débiles. Una es universal negativa y la otra es particular afirmativa. Entonces va a ser particular tomando lo débil de una y negativa tomando lo débil de la otra. Bien. Esto con ejemplos es que lo vamos a entender mucho más, ¿no es cierto? Con ejemplo lo vamos a ver mucho mejor.
Entonces, la premisa mayor está constituido de 3 términos: término mayor, término menor y término medio, y tiene también 3 elementos: premisa mayor, premisa menor y conclusión. La mayor es la que tiene el término mayor y el término medio. La menor tiene el término menor y el término medio. Y la conclusión tiene a los 2 términos, pero no tiene la conclusión. Vamos a hacer ya un ejemplo. Hagamos ya un ejemplo en este caso y lo miramos. Un ejemplo entre todos. Vamos a tratar de buscarlo. Entonces, digamos, primero voy a dar el argumento en desorden. Comencemos con eso. Lo primero es que el argumento va a estar en desorden. Vamos a decir. Bueno, para que ustedes lo vean allí desarrollado y una vez mejor hagámoslo con el ejemplo que tenemos en este caso. Entonces, se los voy a escribir, regálenme un segundo. Bueno, entonces es un regalo, pues, les puse una palabra clave que nos va a indicar todo. Tenemos 3 partes, por lo tanto, todo dermatólogo es cirujano, otra que dice todo dermatólogo es médico, y otra que dice todo médico es cirujano. ¿Cuál es la conclusión? Comencemos por la más evidente de todas. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, todo dermatólogo es cirujano. Perfecto, sencillísimo. Estamos conectados. Entonces, por lo tanto, todo dermatólogo es cirujano. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues tiene un término clarísimo de conclusión. ¿Cuál es? Por lo tanto. Claro que sí. Por lo tanto, es transparente, ¿no es cierto? Si me dice, luego, por lo tanto, entonces, listo, determinamos que esa es la conclusión. Ahora, sabiendo la conclusión, vamos a darnos cuenta cuál es el orden de un silogismo. Si no lo vieron o no lo recuerdan, lo vamos a recordar en este momento. ¿Cómo es el orden de un silogismo? El orden de un silogismo se da. En la conclusión está el término mayor y el término menor. El sujeto siempre es el término menor y el predicado siempre es el término mayor. El término menor S de sujeto, el término mayor P de predicado. El término menor S, sujeto, mayor P de predicado. Entonces, ¿cuál es el término mayor de este argumento? No lo cogieron. Dermatólogo. Recordemos. ¿Se puede repetir otra vez? Claro, claro, claro. No lo cogieron. Vamos todos aquí de planeta Tierra. Recordemos, por favor. Volvemos a primaria, ¿no es cierto? Sujeto, aquel que realiza una acción. Listo, el sujeto es de quien hablamos, quien hace la acción o quien la realiza. ¿Sí? Sujeto es quien hace la acción. Predicado es lo que hace ese sujeto o las características de ese sujeto o sobre quien recae lo que hace el sujeto. Entonces, el sujeto es el que hace, el predicado es el que padece las acciones de eso que hace el sujeto. Muy bien. Ya teniendo eso presente, siempre el sujeto de la conclusión, por eso hay que ya la conclusión primero, el sujeto de la conclusión es el término mayor, me corrijo, el término menor. El sujeto es el término menor, se los voy a escribir aquí para que no se les olvide. Aunque la presentación está, ya lo vamos a ver, pero quiero recordarles nada más. El sujeto es el término menor S. Y el predicado es el término mayor P. Y no se les olvida. ¿Cómo se les va a olvidar? ¿Por qué se va a olvidar si P, predicado, S, sujeto? Entonces S es el menor
P es el mayor. Entonces, listo. Sujeto, término menor, sujeto, término menor S, predicado, término mayor. Vamos a ver. Si el sujeto, el que hace la acción, es el término menor y el predicado P es el término mayor, en esa conclusión, ¿cuál es el término mayor y cuál es el término menor? Cirujano. Entonces, el término mayor, Es el Cirujano. cirujano. Término mayor, cirujano. Término menor, dermatólogo. dermatólogo. Perfecto. Entonces ya nos quedó arreglado. ¿Cuál es la premisa mayor? La que lleva el término mayor. El término mayor es cirujano. ¿Cuál de las premisas tiene cirujano? La de todo médico es cirujano. Todo médico es cirujano. Esa es la premisa mayor. Entonces es el orden. Premisa 1. Todo médico es cirujano. Premisa 2. Todo dermatólogo es médico. Premisa 3. Por lo tanto, todo dermatólogo es cirujano. Veamos un ejemplo. Ya les voy a compartir el ejemplo que lo teníamos en la presentación. Lo ven perfectamente, ¿no es cierto? Sí, señor. Dice, todo médico es cirujano. Esa es la premisa mayor. Todo dermatólogo es médico, la premisa menor. Conclusión, todo dermatólogo es cirujano. Perfecto, eso está clarísimo. Entonces tenemos el término mayor P, cirujano. El término medio, el que no aparece en las... El que no aparece en la conclusión. ¿Cuál es el único que no aparece en la conclusión? ¿Solo en las premisas? Médico. Médico, perfecto. Ese es el que vincula las dos premisas, es el que de alguna manera conecta las dos premisas. Médico. Y el término menor es dermatólogo. Perfecto. Ya nos quedó claro ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Está ordenado. Un regalo. Este sí está facilísimo. Todo mamífero es vertebrado. Todo tigre es mamífero, por lo tanto, todo tigre es vertebrado. Entonces, está en orden. ¿Cuál es? ¿En dónde miramos más fácil todo? ¿Cómo nos damos cuenta más fácil cuál es cuál? Si ya está ordenado, tenemos dos formas de darnos cuenta. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Por la conclusión. Por la conclusión. Ese es el más sencillo, pero también hay otro que es muy regalado. Como ya está en orden, si sabemos que el argumento está en orden, podemos hacerlo también de otra manera facilísima. ¿Se les ocurre cuál es o no? Piénsenlo un momento. No es, digamos, fácil si nosotros decimos, yo sé que entre mamífero y vertebrado uno es el mayor, pero no es como tan claro, ¿no es cierto? Sin embargo, sí hay otra forma de darnos cuenta facilísimo. ¿Cuál sería? La que repite, o sea, porque veo que hay dos mamíferos. Veo que en una está como sujeto y en el otro está como predicado. Pero entonces, ¿cuál sería la razón de eso? Sí, aparecen esas dos, pero, y es esa, en efecto. ¿Pero por qué? No, ahí sí no sabría decirlo. Lo intuyes, solo lo intuyes, pero no lo racionalizas. Cuéntenme, ¿por qué? Por la premisa. Es muy sencillo, porque sabemos que el término medio nunca está en la conclusión. Sí, señor. ¿O no? Sí, ahí no está tigre por ninguno de los... Entonces, Ahí no está mamífero, perdón. mamífero. No está mamífero Entonces, como mamífero solo están las dos premisas, no la conclusión, yo descarto, están las dos premisas. Ese es el término medio. El que me queda en la premisa mayor, el término mayor, vertebrado. El que me queda en la premisa menor, tigre, es el término menor. O podemos ir a la conclusión y nos da igual. El sujeto de la conclusión es el mayor o el menor, siempre. Menor, profe. El menor. Y el predicado es el mayor o el menor. Mayor, profe. Mayor. Entonces coincidimos, tigre es el menor, lo vemos en la premisa menor y vamos a acabar de decir, sí, tigre, vertebrado en la mayor. Estos muchachos se acordaron muy bien de esto, son unos tigres, definitivamente. Entonces aquí lo tenemos, aquí está la explicación, vertebrado es el término mayor, mamífero es el término medio, que solo aparece en las premisas, y tigre es el término menor. Muy bien, eso es facilísimo.
Aquí lo vemos con... ¿Sí? No te entiendo bien, hay como un delay en tu... Vuelve a hablar a ver si ahora sí te escuchamos bien. Si el término medio siempre aparecen las dos premisas. Perfecto. Siempre las dos premisas, nunca toca la conclusión. No puede estar jamás en la conclusión. Excelente, eso es. Básicamente eso es. Muy bien. Entonces, vamos ahora a verlo con colores, porque hay distintas formas en las que ustedes pueden caer en cuenta. Se los expliqué por gramática, los que saben de gramática. Lo acabamos de ver allí sacando parte por parte, subrayando cuál era el mayor, el menor y el medio. Aquí vamos a mirarlo con colores. Hay distintas formas para que ustedes puedan acercarse a esto. Entonces, premisa mayor. Ningún héroe es cobarde. Premisa menor. Algunos soldados son héroes. Por lo tanto, algunos soldados no son héroes. Vamos a comprobar aquí algunas cosas. ¿El término mayor es afirmativo o es negativo? La premisa mayor, ¿es afirmativa o es negativa? Afirmativa. Afirmativa. Afirmativo. La premisa mayor dice, ningún héroe es cobarde. ¿Sí? ¿Afirmativa? Sí. Sí, profe, es señor. afirmativa. Sí, profe. ¿Y en dónde quedó el ningún? ¿Que me lo hicieron? ¿Me lo desaparecieron o qué? Ninguno es negativo siempre. Si yo digo todos los tal cosa son afirmativos. Y si yo digo ningún tal cosa, es negativo. No se les olvide, veo que hay algunos detallitos que se han ido perdiendo, pero bueno, no hay cuidado. Entonces, la premisa mayor es negativa. Ningún héroe es cobarde. Ninguno que pertenezca a la categoría héroe puede tener la característica cobarde. Bien, en ese orden de ideas es negativa. La menor, ¿es afirmativa o es negativa? La premisa. Afirmativa. Afirmativa. Negativa. Afirmativa. Algunos está diciendo- soldados son cobardes. Afirmativa. Claro. Afirmativa. Afirmativo, sí, en efecto, es afirmativo, claro que sí. Entonces, esta es afirmativa. Ahora, la mayor negativa, la menor afirmativa. ¿La mayor es universal o es particular? Universal. 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 Ah, claro, porque dice que ninguno tiene esa característica. Toda la categoría. ¿Y la menor es universal o es particular? Particular. 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 Es Diciendo un caso que habíamos, Algunos. algunos. es el caso que habíamos acabado de hablar hace un rato. Entonces, si la premisa mayor es universal negativa y la menor es particular afirmativa, ¿cómo va a ser la conclusión? Negativa particular. Claro que sí. Negativa. Que va Particular. por la más débil. Va por la más débil de todas. Entonces, de la primera premisa, toma la debilidad de ser negativa. Y de la segunda, la debilidad de ser particular. Este es el ejemplo de lo que estábamos hablando. Les queda claro, ¿no es cierto? Ya viéndolo, a medida que vemos más cosas, más claro les va quedando. ¿O no? Sí, señor, profe. Gracias. Perfecto. Estamos recordando Profe, entonces. no entiendo lo de la conclusión. Repíteme, por favor. No entiendo lo de la conclusión. Lo de la transición. La conclusión. Ah, la conclusión. No, ya vamos a ver la conclusión. Ya vamos. ¿Qué es lo que pasa? Las conclusiones siempre siguen la parte más débil. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una universal y una particular, la conclusión siempre va a ser particular. Y si tú tienes una negativa y una afirmativa, la conclusión siempre va a ser negativa. Eso es, siempre sigue lo más débil del argumento. Por eso, profe, por eso digamos que ahí entonces coge la negativa es que no son héroes y la particular es que algunos soldados. Exactamente. Ah, Lo ok. que la vuelve particular es algunos. Y lo que la vuelve negativa, el no, la negación. Ok, profe. Y se sigue perfectamente, ¿no es cierto? Se deriva perfectamente. Bien. Esto es entonces la primera etapa. Hasta acá, ¿vamos con claridad o hay preguntas? Eso es un recuento, no es complicado, solo de prestar atención, pero realmente no tiene complicación. Pero si alguien tiene algo que queramos profundizar, lo hacemos.
Bien, entonces me están confirmando que hasta este punto está muy claro, que no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a algo interesante. Voy a poner aquí pizarra. Este material va a quedar en la plataforma siempre. Si es necesario, se les reenvía, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Ustedes van a contar con este material, no hay ningún problema. Gracias, profe. Con todo el gusto. Entonces, Profesor, una pregunta. un momento, por favor. Ahora sí, regálenme, vuelvo a poner el tablero. Entonces vamos a hacer una representación de nuestras principales proposiciones categóricas. La principal es la A. La A es una característica universal y afirmativa. Es universal y afirmativa. Entonces, Giotto debe tener vergüenza conmigo. Imagínense, Giotto viendo esta perfección, Giotto que dibujó un círculo perfecto a mano alzada, Duro, profe. sin ningún instrumento de perfección, debe estar viéndome y sintiendo, no, sintiéndose, diciendo yo, ¿qué fue lo que hice comparado con tanta perfección? Bien, ustedes tendrán misericordia y se imaginarán que esos son dos círculos, dos esferas o alguna cosa semejante. Se imaginarán algo por el estilo y vamos a tratar de recordar cómo funcionan los diagramas de Venn Euler. Entonces, tratemos de recordar. Ustedes vieron estos diagramas básicamente. Resulta que cuando yo pongo una X en algún lugar es particular. Cuando yo sombreo algo es universal. Entonces, por ejemplo, si yo sombreara esto, estaría diciendo que todos los de este conjunto tienen una característica. Y si yo lo dejo vacío, digo que ninguno de ese conjunto tiene esa característica. Y si yo a este conjunto digo esto, ¿qué estoy indicando? Algunos. Algunos de ese conjunto tienen la característica. Entonces, si esta característica fuera, por ejemplo, ser gato, entonces diría que en este conjunto X, todos los del conjunto X son gatos. En cambio, en este conjunto Y, ¿qué diríamos? Algunos. Algunos son gatos. Pero, profe, tengo una pregunta ahí, perdón. ¿Algunos y se puede decir uno solo también? ¿Uno solo es gato? No, tenemos aquí una situación. El punto es la mayoría de particulares, corrijo, la mayoría de conjuntos que tiene un único elemento, la mayoría son universales, tienen un único elemento. Por ejemplo, cuando yo digo, pongamos un ejemplo, el gato, ahora ya vamos a ver cómo relacionamos dos conjuntos, ¿cierto? Pero cuando yo digo, el gato es ágil, cuando yo digo, el gato es ágil, me estoy refiriendo a uno. Sí, señor. No, se está refiriendo a los gatos, a todos los toda gatos. la categoría gato, aunque digo uno, en realidad, gramaticalmente es uno, Sí, pero señor. es toda la categoría gato. Que eso es lo que vimos ahorita con el hombre, que el hombre es monógamo. Perfecto. Me estoy hablando de un solo hombre, pero me refiero a toda la categoría humano. Entonces, la mayoría de veces cuando utilizo uno solo, es un conjunto que tiene un único elemento y es universal. Si todo el conjunto lo tiene o si todo el conjunto no lo tiene, es solo uno. Entonces, como suele ser universal, por eso no tenemos una categoría o una convención para ese tipo de elementos, porque ya está con el universal. ¿No es cierto? Hay que analizar bien si se trata de un universal o no, pero en la mayoría de casos sí. Miremos el conjunto Z. Si estamos hablando de gatos, ¿qué pasa con el conjunto Z? Ninguno es gato. Z no es gato. Z no es gato. Sí, no hay ningún gato. Bueno, entonces vamos a realizar una unión de esa proposición categórica universal que me acabaron de decir. Decimos, todos los gatos son hábiles. Si decimos esa proposición, todos los gatos son hábiles,
esta es la proposición G gato, el conjunto G gato, y este es el conjunto H hábil. Entonces estamos diciendo, todos los gatos que existen son hábiles. Solamente los que están en la unión. La mitad, sí, los que... Solamente, se tendría solamente en cuenta la unión. Total. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí, señor. Estamos de acuerdo, permítame pongo para que podamos ver el chat box. Díganme si todos me dicen qué debo poner en la unión, indicando que allí es en donde están los gatos que son hábiles, ¿sí? Sí. Estamos todos de acuerdo. Profe, o también, Sí, escucho. ya que todos los gatos son hábiles, o sea, que todo el conjunto de los gatos, pues yo me imaginaría que el círculo que representa a los gatos esté dentro del círculo que representa hábiles, o sea, el círculo de gatos dentro del de hábiles. Concéntrico. Sí, porque Exacto. entonces sería solo algunos de todos los gatos, algunos son hábiles, según lo que dicen las compañeras cuando hace la unión. Bueno, miren un segundo. Esta es una forma de representación y es correcta, pero este no es un diagrama de Venn, pero no un diagrama de Venn-Euler en el sentido que vamos a hacer para poder mirar proposiciones. Entonces, este, aunque es correcto, no nos serviría para lo que estamos haciendo. Siempre debemos relacionarlo con este tipo de convenciones. Segundo, les acabo de decir algo incorrecto. Este es el lleno y este es el vacío. Qué pena, el vacío es el sombreado. Discúlpeme, por favor. El sombreado es el vacío. El lleno es el que no tiene nada, ¿sí? Entonces, acá en el Z diríamos todos los gatos son, aquí diríamos todos son gatos, ¿sí? En este Z todos son gatos. Y en el X diríamos ninguno es gato. Ninguno de los del conjunto X es gato. En el Z todos son gatos. Y en el Y algunos son gatos, ¿sí? Quiero hacer esa precisión. Qué pena que me elevé mientras estaba diciendo. ¿Listo? Entonces, este es el vacío. Profe, qué pena, pero entonces queremos, la X viene a ser particular. Particular. ¿Sí? Este es el vacío. ¿Sigue siendo particular? Sí. Este es el vacío, este es el universal y este es el particular. Si la X se queda igual. Este es el Profe, ¿por qué particular. representas el vacío relleno, digámoslo así? Pues, digamos en este caso que lo estás Cuando mostrando. ustedes, esa es la convención, es una convención que se realizó, pero cuando ustedes lo hacen normalmente en un cuaderno, no se suele sombrear con líneas, sino que se sombrea parejo, ¿no es cierto? Yo lo sombreo con líneas porque sería muy difícil venir a colorearlo acá. Pero normalmente el vacío es una sombra. Entonces, ¿qué es lo que yo debo señalar vacíos? Si todos los gatos son hábiles, debe quedar vacío el sector 1, el sector 2 o el sector 3. Para yo poder decir que todos los gatos son hábiles, ¿cuál debe quedar vacío? ¿El sector 1, el sector 2 o el sector 3? El sector 2. El 1, Bueno, aquí hay una pelea ¿El 1, buena, 3? ¿no es cierto? Yo creo que Bueno, ya tenemos opciones de todo, 1, 2 y 3. El Ya 4, tenemos profe. opciones de todo tipo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Esto está sabroso. Bueno, vamos a mirar. ¿Listo? Si yo estuviera sombreando el sector 3, estaría diciendo que los únicos hábiles que existen son los gatos. Si yo sombreo el sector 3, digo que no hay nada hábil sino gatos. Entonces, si yo hago esto, estoy diciendo, lo único hábil está acá y son gatos. ¿Eso es lo que queríamos decir? No, señor. No, todos Entonces, los gatos son hábiles. Entonces descartamos ese, ¿no es cierto? Hay muchos otros animales hábiles o seres hábiles, ¿no es cierto? Hay muchísimos otros, ¿listo? Entonces no podemos llegar al sector de hábiles. Sabemos que no es en el sector de hábiles. Ahora, ¿qué pasa si yo sombreo el sector 2? Como me están diciendo varios, ¿no es cierto? Si yo sombreo el sector 2, ¿qué pasa? El sector 2 es el vacío, ¿no es cierto? algunos no. Simplemente los gatos que se encuentran, los gatos que encontramos en el sector 2, son, primero, son gatos y segundo, son hábiles. Pero Exacto. entonces ahí no estaría diciendo que todos los gatos son hábiles, sino que algunos.
Claro, y la Porque no premisa es, estaría, profe, porque no todos. estaría, o sea, no es exacto, la pregunta que hizo el profesor son todos, no algunos Todos los son gatos del hábiles. sector 2 son hábiles. No, porque Entonces, el profe, la la premisa pregunta del es, profe es ¿en todos. dónde están los gatos que son hábiles? En Pero el me tengo 1. que dejar en blanco En el el 1. 1 y el 2. En el 1 están los gatos que son hábiles. No, en el 1 están los No, gatos. no, Los están gatos. en el sector 2 porque En el 1 están los Están gatos en el 2. que caminan y se chocan, que se tropiezan, que Todos. cuando se caen de espaldas y no de las patas. Los gatos torpes están en el 1. Los gatos Y hábiles los hábiles están en el el 3. Los gatos hábiles están en el En el 2. 2. Todos los gatos hábiles están en el 2. Entonces, si todos los gatos son hábiles, ¿cuál hay que desaparecer? El 1. Claro, si todos los gatos que existen son hábiles, Es el 1. ¿dónde están los gatos que no sirven acá? Los del 1, El los 1. tontos, los torpes, los que no existen, están en el 1. Sí. Entonces, ya logramos pues ese primero, logramos el universal. Todos los gatos son hábiles. Sería, todos los gatos son hábiles. Sería así. Qué obra de arte, Giotto. Llora. Muy bien, entonces, todos los gatos son hábiles están en el sector 2, por lo tanto, ese que tiene que quedar limpio. Borrémoslo. Vamos ahora a decir, algunos gatos no son hábiles. En la vida real yo he visto que algunos pocos no son hábiles, ¿no es cierto? El 1, profe. Entonces, algunos gatos no son hábiles. El 1 y se marcaría el 2. Entonces, ¿en dónde están los gatos que no son hábiles? ¿En dónde viven los En gatos? el 1. En el 1. En el 1. ¿Y qué debo poner? Para que quede... Quitar todo, Quitar sombrear el toda la parte 2. Sombrear el 2. A ver, yo Sombrear les el digo, 2. cuando yo digo que algunos gatos no son hábiles, estoy diciendo que ninguno es hábil. No, algunos. No, solo Yo algunos. estoy diciendo, Entonces habría algunos, que colocar Gatos del 2. una X en el 1. yo estoy diciendo algunos no son hábiles, pero además que si hay otros que sean hábiles. Entonces, O para el caso, sombrearía. ¿ustedes han visto gatos hábiles alguna vez o no los han visto? Claro, profe. Entonces, como los hay, no los omitamos. Hay que hacer algo en el sector 1. ¿Qué hay que hacer en el sector 1? Ahí están los gatos que no son hábiles. ¿Qué hay que hacer? Marcar una X. La X. Eso, La algunos X gatos que- no son hábiles. Vea, se los presento. Particular. Claro que sí, no, ustedes son unos guapos. Definitivamente, ustedes son unos guapos. Muy bien. Ponga otros ejercicios y verá que después quedamos ahí luchando y como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, les voy a presentar ahora una parte en donde aparecen todos estos ejemplos. Voy a presentarles esta imagen en donde están todos los ejemplos. Entonces, todo A es B. Los A's que son B's están aquí en este sector, ¿no es cierto? Los A's que son B's están en el sector 2. Entonces, como todos los A's que existen son B's, hay que borrar los A's que sean solitos, que no sean B. Muy bien. Vamos ahora a ningún A es B. Entonces, ¿en dónde están los A que son B? Los A que son B están en el sector 2. Y como ningún A es B, entonces tenemos que borrar ese sector 2. Por eso sombreamos el sector 2. En la universal negativa, ningún A es B. Hay que sombrear el medio, que es en donde están los A que son B. En la universal afirmativa, algún A es B. ¿Dónde están los A que son B? En el sector 2. Le ponemos una X. Y algún A no es B, es el que acabamos de hacer. ¿En dónde están los A que no son B? En el sector 1 ponemos una X. Eso es. ¿Está claro? Sí, ahora sí es más claro con esa diapositiva, profe. Perfecto. Les voy a dejar un pequeño ejercicio. Para que realicen, porque nos vamos a empezar a acercar a diagramas con 3 partes, ¿sí? No son diagramas de 2, sino de 3, para poder hacer un argumento. En la próxima
hacemos todos los ejercicios y vamos a trabajar fuerte en la próxima. Hoy vamos a ver solamente esta introducción, entonces voy a dar un ejercicio muy sencillo. ¿Listo? El ejercicio que les voy a dejar es el siguiente. Ya les digo en qué página está el libro, se los voy a volver a enviar a los que lo requieran. Se los he compartido ya algunos, se los voy a enviar a los que lo requieran para que lo tengamos presente. Vamos a trabajar en 2 libros. Hoy vamos a mirar el de Luis Enrique, que es el más sencillo de todos. Ese es como el resumen de todo. Entonces, permítanme un segundo, ya les digo en qué página está. Página 178 del PDF y del texto es la 183. Entonces ya les voy a copiar. Página 183 del texto y 178 del PDF. Voy a volver a compartir el texto. Profe, una preguntita. ¿Usted los libros los maneja dentro del plan de estudio o no? Sí, el texto, permítanme que yo les dije aquí. O sea, como el libro. Sí, el texto yo se los he compartido, pero se los voy a volver a enviar a todos. Ahora mismo apenas terminemos. No, ahora tengo clase. Después de la clase que tengo, a eso de las 9 de la noche, les voy a estar enviando a todos los 2 textos básicos. Este es el texto de Luis Enrique García. Dentro del libro en la página 183 y dentro del PDF en la página 178. Les voy a compartir ya para que lo vean, para que se familiaricen y sepan qué es. Un momento, no, es un poco antes. ¿Dónde está? Regálame un momento que eso no era... Dame un segundo. Regálenme un segundo, ya les digo exactamente en cuál página es. La idea es que leamos este capítulo del silogismo. Van a leer este capítulo del silogismo y van a realizar un ejercicio muy simple. Regálenme un instante. Ya les digo cuál es porque es exageradamente fácil, pero no lo encuentro en el momento. En la página 183 en el ejercicio, creo que es el que empieza por un sondeo de lectura entre 100 personas. Sí. Está en la página 183, profe. Un sondeo de lectura, sí, 1000 gracias. Ok. Pero no lo encuentro acá. Regálame un momento. Compañeros, eso está en las lecturas que tuvimos nosotros en Lógica 1 y Lógica 2. Ese libro ya lo había enviado el profesor. Sí, pero no importa, yo los voy a enviar a todos. Yo a todos se los voy a enviar. No nos preocupemos por eso. 183. Ay, no lo encuentro bien. Yo les voy a enviar ahora la página, les envío el libro y la página. Vamos a leer este capítulo. Este capítulo se llama el silogismo. ¿Listo? Entonces, el capítulo del silogismo lo leemos todo, es muy sencillo. Vamos a ver cómo se representa un silogismo por medio de diagramas y lo vamos a explicar igual en la próxima clase. Vamos a tener unos 10-15 minutos de explicación de este punto para que empecemos a ejercitar y de otro punto. Pero lo importante es que nos leamos el capítulo para que puedan hacer ejercicios y les voy a decir exactamente el ejercicio en qué página está.
Yo ahora en un instante les mando y les mando la foto de cuál es la página. Les voy a mandar 2 libros, pero el que casi siempre utilizamos es el de Luis Enrique porque es el más resumido. El otro es muy monumental. Entonces ahora se los envío. Listo. Un abrazo muy grande. Les deseo lo mejor. Es un gusto enorme haberlos visto. Un abrazo fuerte y felicidades. Nos veremos. Gracias.